Ahí yo te escucho, no sé si me escuchas vos. Yo te escucho, no sé el resto. Bueno, Hoy actualicé Twitter, así que qué grande. si había problemas con eso, debería, debería andar esta vez. Bueno, a ver. Esperemos un Bueno, cachito, dice. sí, a ver si se conecta alguien más y, y vamos haciendo la introducción Dale. lentamente al estilo de las clases cuando la gente va llegando tarde. Eso vos porque admitís que lleguen tarde. Es, El que llega tarde bueno, conmigo es torturado. no, no, yo estoy A mal la segunda tortura acostumbrado no llega más tarde. de la anarquía organizada. Bueno, Vos porque das clases en esos lugares ordenados de las universidades del conurbano. y bueno, es así. La UBA, bueno, igual la UBA no es lo que era. Ahora probablemente se podría, pero en alguna época, sobre todo en el CBC, era todo muy anárquico. Ahí Eh, en La Matanza el gran problema que tenemos ahora es que a la noche el paro de colectivos hace que haya que levantar las clases muy temprano. Entonces tenemos problemas que son claro, todos muy del tercer mundo. bueno, Pero a la clase empieza a horario. nosotros tenemos eh, este, un, un horario en sociales, en el seminario ahora de peronismo y populismo, siempre tenemos el horario espantoso, vamos a ver si lo podemos cambiar, lo tenemos muy tarde, o sea, de 9 a 11 y también nos caga Ah, es de el terror, paro ¿no? justo el 9 a 11 lunes, es el una... lunes tuvimos que hacer una clase express para los tres que vinieron y el resto Ahí asumieron que empezamos no a íbamos a levantar ahora a entrar. las 9 de la noche. Tenemos de 18 a 23, pero a las 9 están diciendo levantemos ya porque por el lockout. Sí. Y lo loco es que no pasa nada. Este, así que, bueno, vamos, ya somos 8, ya tenemos 9, tenemos quórum. Vamos a ir arrancando con la presentación Dale. y bueno, y después vamos a tratar de hacer una metodología que sea una exposición un poquito, bueno, vos definís que tan largo sea la primera intervención tuya y después yo te empiezo a Dale. molestar con preguntas y más o menos a 40 minutos, una cosa así, por ahí, si no estamos muy mal copados con algo, ya damos el espacio Dale. para preguntas. ¿No? Dale. Te escucho ya. Bueno, Me muteo. vale. Bueno, entonces buenas noches a todos los que se conectaron recién. Gracias por participar. Bueno, seguimos en esta idea de ir más o menos con cierta regularidad. Vamos a ver si podemos sostener cada 15 días, hacernos algunas preguntas y algunas respuestas incómodas y provocarnos a nosotros mismos a pensar en voz alta. eh, Sobre todo temas que salgan un poquito de la coyuntura, lo cual no significa obviamente que no tengan relación con la coyuntura, pero sí, digamos, no enfocarnos en el comentario de la coyuntura porque eso ya sobra, abunda, digamos. Entonces, el- elegimos el tema de la libertad hoy
obviamente sin un enfoque académico y sin intenciones de agotarlo en absoluto, sino simplemente para, digamos, hacer este ejercicio que decía antes. Eh, y le pusimos qué es la libertad, y bueno, la libertad la de los modernos, la de los antiguos, los modernos y los posmodernos, un poco jodiendo con el chiste que entendemos por ahí nosotros solos, pero jodiendo un poco con el título del trabajito de Benjamin Constant, que se llama la libertad de los modernos. Y un poco la idea de eso, visto los episodios de alrededor de, por ejemplo, quizás algo muy común ahora, de los comentarios de Arjona y las polémicas sobre si podía opinar o no podía opinar lo que opinaba, que obviamente tiene que ver con el muy remanido derecho a la libertad de opinión y de expresión, digamos, ¿no? Las dos cuestiones, o en todo caso, si Arjona estaba cometiendo un crimen de opinión. Eh, bueno, pues esto es un tema, digamos, actual, pero que excede nuestra coyuntura, que tiene cierta profundidad, que bueno, es justamente qué ideas de libertad están presentes hoy en día digamos, en el debate público, o este, cuáles son los contenidos de esto, si hay, digamos, hay distintas ideas, hay una sola idea, hay libertades correctas, este, libertades excesivas, ¿no? Los límites de la libertad es un tema eterno, la relación entre la libertad y la responsabilidad, pero sobre todo, volviendo al título, o parte del título que habíamos elegido de Constant, es porque Constant dice, Constant se está preguntando después de la Revolución Francesa, este, digamos, en realidad está pensando, bueno, cómo se mezclaron las ideas de libertad en aquella época en Francia, ¿no? La Revolución Francesa todos la conocemos justamente por este tema del planteo de la libertad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, pero digamos, sobre todo la cuestión de la libertad, eh, y al mismo tiempo por los productos concretos, o sea, si ese era el producto ideológico, o, digamos, o por lo menos el emergente ideológico, los productos concretos de eso, que eran, bueno, el terror de los jacobinos, la dictadura de los jacobinos, es decir, lo opuesto a lo que uno entendería como libertad, ¿no? Sí, el nombre de la libertad, los sacrificios de la libertad. Este, y también hay preguntas en esto sobre, digamos, si los liberales, los autodenominados liberales, o quienes se autoperciben como liberales, que también hay de muchas tribus distintas, y son los que tienen el monopolio del concepto de libertad, o si por fuera de los liberales tiene sentido y es posible hablar de libertad, luchar por la libertad, este, y en todo caso, cuáles serían las similitudes y las diferencias en estas concepciones a lo mejor distintas de libertad. Y para cerrar esta introducción, que a lo mejor ya está siendo entre confusa y aburrida demasiado, eh, Constant dice esto, ¿no? Francia quedó exhausta tras experimentos inútiles y sus autores, irritados por su falta de éxito, quisieron forzarla a disfrutar de un bien que no quería y la privaron del que deseaba. ¿Sí? Esto un poco quiere ser un primer disparador, porque hoy en día es muy común esto de que, ¿no?, nos dan, tal vez nos están dando o obligando a ser libres en algunos aspectos, con las contradicciones evidentes que eso implica, y nos niegan la libertad en otros, que tal vez son los que más deseamos. Entonces, bueno,
corto acá y ya, profe, arranca vos con, no sé si con esto o con lo que quieras, por donde quieras entrar al tema. Bueno, no, bueno, un poco este, releyéndolo a Constant, que te dispara un montón de ideas, porque son ese famoso artículo es una pequeña maravilla. Eh, y yo me quedo voy a tratar de compartir, digamos, el mismo razonamiento que nos llevó a discutir este tema y a poner este tema entre nosotros. Digamos, no ha sido un tema en la política por lo menos en los últimos 20 años, donde la discusión es una especie de el uso o abuso de algunas categorías neomarxistas referidas al bienestar económico, a las posibilidades económicas, al futuro económico, ya casi no al salario, ¿no? Eh, y pensando en eso, digo, continuando con la anterior, ¿no? Donde dijimos, vamos a pensar las cosas desde cero, ¿no? Pensando las cosas desde cero, o desde ceros, nunca pensamos desde cero porque participamos de una cultura, pero cuando digo desde cero es sin toda esa cantidad de reglamentaciones que nos han ido poniendo en la cabeza respecto de lo que es políticamente correcto y lo que se debería decir. O sea, dejarlas completamente de lado y siguiendo lo de Arjona, razonar cuál es realmente el, el sentido que tiene la palabra libertad para nosotros, cuando en realidad lo que vemos es que toda esta estructura ideológica perfectamente sincronizada y que nos abate desde los medios de comunicación y por lo tanto eh, eh, la gente la ha ido aceptando, en la cual te limita, pero no formalmente, en algunos momentos empieza a tomar, como bien indica la ciencia política, primero las ideas tienen un consenso y luego empiezan a cristalizarse en reglas permanentes. Primero empiezan como un supuesto consenso que no es tal, pero es una forma de administrarlo como si fuera un consenso y comportarse como si fuera un consenso, por lo menos de la élite del poder, ¿no? O de la élite que participa del poder. Lo que dice Constant es a los que les interesa la política, digamos, lo que él pone cuando compara la libertad antigua, ¿no? Que este, el hombre participa de la vida política porque otro trabaja por él, ¿no? En el caso de Roma, el esclavo. Pero ahí hace una comparación muy importante entre lo que eran las libertades más antiguas y la libertad en Roma, donde él hace una lectura interesante de la libertad en Roma y es la que a mí me interesa profundizar, porque es una libertad en el foro, ¿no? Pero no una libertad en la familia, o sea, en la vida interna, ¿no? En la vida privada íntima de las personas están reguladas en el derecho romano, o pretende regularlas, por lo menos para aquellos que participan de la categoría de ciudadano. Eh, y que bueno, contra eso un poco es contra, siguiendo así brutalmente el análisis posterior a la Revolución Francesa, es donde que la Revolución Francesa no lo va a respetar, pero bueno, es el derecho a opinar, aunque sea minoritariamente, a no ser arrestado por esas opiniones, a no ser expulsado de la ciudad o de la vida política, simplemente por pensar o por tener un comportamiento privado que, aunque no es, digamos, nada horrible, pero bueno, para citar un ejemplo, claro, que a veces lo digo en clase, cuando hay demasiado amor por el primer mundo, les cuento la historia de Turing, digamos. Turing es el más importante matemático, creador, digamos, de la primera computadora importante, y para la ley británica fue expulsado, a pesar de ser un héroe de la guerra, porque era homosexual. O sea, un aspecto de su vida íntima privada, con una ley
que regulaba eso como una prohibición y es expulsado de su cargo público a pesar de ser un héroe de guerra. Bueno, ese es como por ahí el ejemplo de lo que para la regulación de la ley era un delito penal. Siguiendo este razonamiento, nosotros, digamos, en el ámbito o la discusión de ideas que hay en nuestro ámbito político en la Argentina, si bien ahora esta discusión está presente, yo quería remitirme yo me ponía a pensar qué pensaba yo de estas cosas durante mi estudio o la formación política que uno ha tenido. Y para nosotros nunca estuvo en duda la libertad, no había una discusión acerca de hasta dónde llegaba la libertad. O sea, para nosotros la libertad era un principio aceptado e internalizado, no hay una discusión de cuáles son esos límites respecto sobre todo de lo que podés pensar u opinar. Y de ahí, derivando de esa idea, digo, en qué momento, ¿no?, el pensamiento nuestro nacional derivó en esta idea de que la libertad solo es una palabra que no se convierte en una práctica, porque la práctica es una especie de, no sé si endiosamiento, pero hay como una fe automática, una fe incuestionable, una fe que no tiene contrastación en pocos elementos de la realidad, en el Estado, ¿no? El Estado como elemento, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que decíamos antes de los aspectos económicos de la idea de libertad. Entonces, el primer punto que uno choca es, ¿no?, la libertad económica, porque ha sido la gran discusión de los años 90, porque la libertad política no estaba en discusión. No había ningún límite dentro de los que norma la Constitución a la libertad política. Y eso hoy no es así. Hoy hay una serie de cuestiones que todos sabemos cuáles son, que no se pueden poner en discusión públicamente a riesgo de que la red social que nos comunicamos nos bloquee la cuenta, o directamente corran riesgo trabajos, bienes, situaciones personales, simplemente por poner en duda aquello que es absolutamente tomado como cierto solo porque el Estado lo dice. Digo, no solo las cuestiones de género y todo ese aparato ideológico, sino en otras muy elementales, digamos. A ver, a ninguno de nosotros se nos ocurriría que estaba mal hace unos años, ante cualquier tratamiento médico, decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Contame, es lo que se llama y está sancionado, que es el consentimiento informado. A favor, en contra, cualquiera de ellos. O sea, no. Y ahora tengo que hacer una aclaración para evitar la cancelación, ¿no? Digo, me vacuné, tenés que decirlo. Lo que a mí me sorprende es la reacción automática ante el momento que uno dice, che, pero esto es política pública que se está metiendo no solo en mi vida privada, en cómo yo tengo que hacerme, sino adentro de la regulación de mi propia salud. Y yo creo que eso viene por la violación ellos dicen deconstrucción, ¿no? Yo digo destrucción. La destrucción del principio de evidencia científica. Me acuerdo que en plena discusión de todas estas que hemos tenido con estos temas, un video que me mandaron de una militante muy entusiasmada en una universidad sudafricana, donde quería abolir los tratamientos occidentales y tratar las enfermedades con medicina natural, no sé cómo decir, comillas, digamos, medicina del médico brujo de la tribu, en el claustro de la universidad. Y era aclamada. Eh, y entonces pues, sigo el pensamiento, pensemos esto entre nosotros, cómo es posible que
El único punto hoy que está cediendo es el de la libertad económica, porque obviamente es aplastada por la enorme cantidad de regulaciones, tasas, impuestos, superpuestos, que en una situación de expansión económica no sería un gran tema, pero en una situación de contracción económica, todos empezamos a mirar qué es lo que está excedido, y vos decís, bueno, puede ser que me cobren tanto de ABL para rifarlo en los kioscos delirantes de la reta. Entonces empieza un razonamiento contra el exceso impositivo. Pero yo que coincido con eso y puedo estar de acuerdo,